amado a nadie como amo a Orestes. Él ha sido mi novio de toda la vida. Yo te pregunté si has estado con otro hombre, no si has amado a otro hombre. Yo no tengo por qué responder esa pregunta. Necesito saberlo, Chiqui. Estamos explorando tu funcionamiento sexual. Bueno, yo sí estuve con otro hombre, pero fue un momento de debilidad. Chiqui, yo no estoy aquí para juzgarte, sino para entenderte. Dime, ¿cómo fue la relación con ese individuo? Pero bueno, doctor, ¿qué es lo que usted quiere que yo le diga? Ese hombre no tiene nada que ver con mi marido. Ese tipo es un tipo pobre, primitivo, sin educación. Yo no sé qué fue lo que me atrajo de él. Evidentemente algo muy fuerte. ¿Te estremeces al acordarte de él? ¿Yo? No, ¿qué va? Ni pendiente. Por favor, yo jamás me fijaría en ese patán. Lo que pasó fue un error y se acabó. Chiqui, yo siento que aquí hay algo muy claro. Realmente tú no estás enamorada de tu esposo. Pareciera que quien te mueve los sentimientos es ese otro hombre que acabas de mencionar. Yo enamorada de Franklin. Es que por ver la cara que pusiste cuando te dije que tú eras la única mujer bella, pagaría cualquier cantidad de dinero. Toda mi fortuna si es necesario. Despídete de este mundo, Román Fonseca. Porque vine a matarte. Pero bueno, entonces, Tomo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ah? ¿Cómo tú entras aquí a mi casa? ¿Qué quieres? ¿Que te prepare un cuartico, papito? ¿Te vas a mudar para Cállate la boca, chico. Cállate la boca. Yo no estoy aquí por necesidad, Román Fonseca. Y espero que el día de hoy sea la última vez que veo tu asquerosa cara. Boca con esa bicha, Tomo, que se te escapó un tiro. ¿Y qué fue lo que hice ahora? Tú sí tienes brío, chico, y todavía lo preguntas. ¿Ah? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Qué? ¿Vas a pedir ayuda? ¿Ah? ¿Ah? Anda, pues grita. Boca, que viene ¿Por mi qué no gritas? espalda y te quema. Y eso te puede costar la vida, papá. Mira, Román Fonseca, aquí el único que le va a costar la vida va a ser a ti. Y sin derecho a la defensa, sin que nadie te pueda escuchar. Como no escucharon a Chiquinquirá cuando te estaba rogando que no la tocaras más. No solamente te voy a matar, Román Fonseca, sino que voy a tirar también tu cadáver por un excusado. Bueno, está bien. Si tú no me crees, no importa. Pero déjame decirte algo. Tú estás en mi casa, sin una orden y apuntándome con un arma. Esta no te salva. ¡Cállate! ¡Cállate, Román Fonseca! ¡Cállate! Es que me imagino la cara de Pantoja cuando se entere de que su inspector jefe se echó el pico a un hombre y está preso por asesino y por abuso de autoridad. Está bien, Román Fonseca. Si así es, tú te lo buscaste. Hoy no voy a ser policía. ¿Me estás entendiendo? Hoy yo te voy a enseñar a respetar a las mujeres. ¿Así? Levántate, pues. Tú ni que eres bien hombrecito. Levántate de esa vaina y demuéstrame que sabes pelear. Vamos, pues, levántate. ¿Ah? Tú ni que te la tiras el que se las levanta todas. ¿Ah? Y que abusa de todas. Vamos, pues, levántate de esa vaina, desgraciado. ¿Ah? Ahora vamos a ver, Román Fonseca, ¿qué le vas a ofrecer ahora? Vamos a ver si de ahora en adelante vas a ser tan hombre. ¿Qué vas a hacer, desgraciado? ¡Cargato! ¡Cargato, ayúdame! Ay, la vida es una vaina seria, ¿no, policía? Vamos a ver si te vas a seguir riendo, Román Fonseca, después que te desangre. Y me voy a reír más. Porque yo fui el que disfrutó del cuerpo de la Chiqui. Yo me llevé todo ese sudor. Y tú eres el que vas preso. Cállate. Imagínate los titulares amarillistas. Preso policía por crimen pasional. Franklin mata al violador de su amor imposible. 30 años de prisión por arrebato de ira. Y te voy a ir a visitar, desgraciado. Castrado y todo, me voy a reír en tu cara. Piénselo bien, policía. Te vas a desgraciar la vida por una mujer que no te corresponde. ¡Cállate! ¡Cállate, lacra! Tú tienes razón, Román Fonseca. Tú tienes razón, chico. Yo soy un policía, no un criminal como tú.
Y déjame decirte que esta placa vale más que ensuciarme las manos con tu cochina sangre, chico. Está bien, policía. Ya veo que estás pensando. ¿Tú sabes una cosa, Román Fonseca? Tú la vas a pagar todas. Deja que en la cárcel se enteren que para allá va un cifrinito como tú, que cayó allí por violador. Solamente espera que los presos se enteren. Eso sí caigo en la cárcel, papá. Porque tú no tienes pruebas de que yo la violé. Y que yo sepa, ella misma no va a declarar que fue ultrajada por un bandido. Pues ese día va a llegar, Román Fonseca. Ese día va a llegar. Porque yo soy de los que se sientan en el frente de su casa a ver a mis enemigos pasar cargando su propia urna. Y tú eres uno de ellos, Román Fonseca. Siéntate, ponte cómodo. Porque vas a esperar un buen rato. Un farsante, mamá, un mediocre. Yo no quiero volver a la terapia. Pero bueno, mi amor, ¿qué fue lo que te dijo el doctor Lieberman? Una mentira, una estupidez. Me dijo que yo no amaba a Orestes. Pero bueno, ¿por qué te dijo eso? No, yo no sé. No sé, mamá, pero es un necio. Es un necio. Yo amo a Orestes. Yo no estoy enamorada de ningún otro hombre. Pero bueno, es que el doctor te dijo que había otro hombre. Sí, él muy falta de respeto me dijo que era otro hombre y no Orestes el que me mueve el piso. ¿Y eso no es así? No, mamá, por supuesto que no, porque tú me dices eso. Mi amor, porque yo te conozco, porque yo sé cómo lo miras, yo te he visto cómo te pones celosa, cómo tiemblas cuando estás a su lado. ¿Sabes de quién te estoy hablando, verdad? No, por supuesto que no. Permiso. Franklin. ¿Qué es lo que le hiciste a Román Fonseca? Me hubiera gustado matarlo, chiqui, pero no lo hice. Solamente le hice su merecido. Ay, no. Lo golpeaste y le dijiste que fue por lo que me hizo a mí. Claro, Chiquinquirá, claro que sí. Yo le hice sentir que tú no le tienes miedo y que tienes quien te defienda. Pero bueno, chico, tú eres bruto. Es que tú no te das cuenta que ahora Román Fonseca me va a buscar para matarme y va a acabar con mi familia. Eso no va a pasar, Chiquinquirá, yo te lo juro. Ah, ¿no? No. ¿Y quién me va a defender? ¿Ustedes? ¿Tú? ¿La policía que no estaba cuando me violaron? ¿O cuando el ladrón entró y arruinó mi matrimonio? ¿O cuando...? Ya basta, Chiqui, ya basta. Mira, yo me siento muy mal por no haber estado cuando tú me necesitabas. Pero ahora las cosas van a ser diferentes. ¿Ah, sí? ¿Ahora te vas a pegar de mí las 24 horas del día como un chicle? Pues no, Franklin, no puedes. Nadie puede. Y resulta que Román Fonseca me va a buscar para destrozarme. No. No, Chiqui, porque yo te voy a enseñar a defenderte de él. Pero bueno, Franklin, ¿cómo crees que yo voy a usar esa pistola? Ya una vez usé la de mi papá y viste lo que pasó. Es que esta vez va a ser diferente, Chiqui, porque yo te voy a enseñar a usarla. Ajá, y está cargada. ¿Y si se dispara sola? No está cargada. Y vas a tener que acostumbrarte, Chiquinquirá, porque Román Fonseca no se va a quedar quieto y en cualquier momento te puede atacar. ¿Y a dónde me vas a llevar a practicar con esa cosa? Al polígono de la policía. Mañana a las 10. Te voy a enseñar a manejarla con destreza y un poquito de defensa personal. ¿Qué pasa? ¿No te gusta la pistola? ¿Quieres que te la cambie por otra? No. No es nada de eso. ¿Por qué lo haces, Franklin? ¿Por qué haces todo esto por mí? Mira, Chiqui, porque yo soy un hombre justo y tiene que hacer las cosas como son. Y porque no quiero que más nunca alguien te haga daño. Mañana nos vemos a las 10. Franklin. Gracias. Tranquila. Mañana nos vemos. ¿Tú sabes lo que estás diciendo, Chiquinquirá? ¿Cómo que Valentina regresó? Ay, quita la cara de sorpresa, Orestes. Sabes perfectamente que esa mujer está aquí. Seguramente te ves con ella cada rato. Por favor, Chiqui. Hace más de un año que no sé nada de ella. No la he visto, no he hablado con ella. Ella se fue, no quiere saber nada más de mí. Orestes, deja de mentirme, por favor. ¿Por qué no me dices en mi cara que vienes de verla? Mientras yo hago todo para salvar nuestro matrimonio, tú te encuentras con esa mujer. Eso es mentira, Chiqui. Valentina se casó, vive en Francia y no va a volver. ¡Mentira, Orestes! ¡Mentira! Olimpia averiguó en inmigración y le dijeron que Valentina Villanueva entró a Venezuela hace unos días.
No, eso no es posible. Yo estoy segura que esa mujer viene para acabar con mi felicidad, Oreste. Valentina. Valentina está aquí. Entonces, Gorda volvió. Oreste, entonces es verdad. Tú no sabes nada. Ay, mi vida. Mi vida, tú me tienes que prometer que no la vas a buscar. Oreste, no me dejes por ella, por favor. No me dejes. ¿Qué estás diciendo, muñeca? Así que eso es lo que está pasando. Que Chiqui está enamorada de otro tipo. Pues no lo voy a aceptar. ¿Quién es el sinvergüenza? A ver, dime, ¿quién es? Buenas. Aquí le traigo una orden de cateo. Bueno, ¿y a cuenta de qué usted quiere registrar mi casa? A cuenta de que hay serias sospechas de que la señora Muñeca Lorenz ayudó al Hilo de Plata a escapar. Yo sé que tú la vas a buscar. Yo estoy segura que esa mujer regresó para acabar con nuestro matrimonio. No, Chiqui, eso no va a pasar. Valentina me odia. Y tal vez sea por tu culpa. Por mi culpa. No entiendo. Valentina se fue del país porque creyó que tú y yo nos acostamos la noche en que me organizaste la despedida de soltero. ¿Lo sabe? Oreste se enteró de la trampa que Ariadna y yo le tendimos para separarlo de la gorda. ¿Por qué te quedas tan callada? ¿Qué quieres que te diga? La verdad. Quiero que me digas la verdad. El día en que yo te dije que me iba a casar con Valentina, tú me organizaste esa fiesta. Era una trampa, ¿verdad? Oreste, yo... Tú organizaste todo eso para emborracharme y meterme en la cama contigo porque sabías que Valentina nos iba a ver. Dime la verdad. Tú me separaste de mi gorda, Chiquinquirá. Comisario, yo no he tocado ese dinero y ya usted lo contó. Sí, pero es que aquí solamente hay 300.000 bolívares y esta no es la cantidad que el Hilo de Plata acostumbra a dejar. Comisario, usted no estará insinuando que mi mujer ha agarrado un dinero que no es de ella. No, yo lo que estoy viendo aquí es que esta cantidad es irrisoria en frente de lo que se llevó ese delincuente de la agencia Villanueva. Bueno, pues ya le dije, eso fue lo que él dejó. Yo quisiera ayudarlo, pero lo siento. A lo mejor tiene unos cómplices que son los que le dan el campanazo y después tiene que repartir el botín. Sí, pero es que aquí la casualidad es que su esposa siempre es la beneficiada. Comisario, una vez más le digo que mi mujer no tiene nada que ver con ese delincuente, así que apunte para otro lado. Pues lo siento. La señora Muñeca Lorenz va a tener que ir a la comisaría a declarar. A primera hora la espero mañana, sin falta. No la quiero mandar a buscar. ¿Está claro? Yo sé perfectamente que tú eres capaz de eso y mucho más. Así que respóndeme. Esa despedida de soltero era una trampa, ¿verdad? Oreste, me está haciendo daño, No me chico. importa. Tú hiciste todo eso para separarme de mi gorda. Por lo menos ten el valor de confesarlo. No, yo te organicé esa fiestecita de buena nota, ¿vale? En serio, tú ese día te pasaste de trago y te quedaste dormido. Eso fue todo. Te lo juro, entre nosotros no llegó a pasar nada. Por supuesto que no pasó nada. Pero Valentina cree que sí. Y es por eso que me dejó y no quiere saber nada más de mí. Porque piensa que yo la traicioné. Oreste, yo te juro que no moví ni un solito dedo para separarlo. Te lo juro. Amigui, qué bien mientes. Tú y yo sabemos que las cosas pasaron tal cual como Orestes cree. Las dos le tendimos esa trampita para que la gorda le cortara las patas. ¿Viste cómo se puso Oreste por esa mujer, Ariadna? Lo que le faltó fue pegarme. Amiga, tenemos que hacer algo. Orestes está a punto de descubrir la trampa que le montamos a Valentina. Ah, no, Chiqui. Eso es un problema que tienes que resolverlo tú. Yo lo único que hice fue ayudarte. Además, no me podía perder la cara de la gorda Valentina. Es que se quedó en una pieza cuando pensó que ustedes dos habían hecho y que el amor. Ariadna, ¿quiere decir que me vas a dejar sola en esto? Chica, ¿no se supone que tú eres mi amiga y además mi cuñada? Chiqui, yo también tengo mis problemas y nadie me ayuda a resolverlos. Ariadna, ¿tú no te das cuenta que esa mujer está aquí? Si ella aparece en esa puerta y se le pone enfrente a mi marido, mi matrimonio se va abajo, chica. Igual lo vas a espantar si sigues sin dormir con él.
Ay, amiga, es que estás pasada de ridícula con eso del estrés nupcial. Es que tú no te das cuenta que eso es solo una excusa, Ariadna. Lo que a mí me pasa es mucho peor. ¿De qué estás hablando? Está bien. Yo te lo voy a decir, Ariadna. Yo te lo voy a decir para que termines de entender el trauma que estoy viviendo. Chiqui, eso que te hicieron es terrible. Es que si me pasa algo así, yo me muero. Ahora te das cuenta por lo que estoy pasando, Ariadna. Desde ese momento, mi vida es un tormento. ¿Tú no has pensado en denunciar a ese desgraciado? ¿Para qué? Las mujeres llevamos todas las de perder. Me tendría que someter a un escándalo y no quiero. Prefiero llevar mi vergüenza yo sola antes de que todo el mundo me vea con lástima. Chiqui, pero es que ese desgraciado, sea quien sea, tiene que pagar lo que te hizo, amiga. Es que no sé, deberían de fusilarlo. Por mí que se pudra. Ariadna, yo lo que necesito, y más en este momento, es poder responderle a Oreste como mujer, Ariadna. Yo no lo quiero perder. Entonces, amiga, escúchame, concéntrate, míralo a los ojos. Con tu cuerpo, haz que se olvide que existen otras mujeres y tú tienes que olvidarte de ese hombre, amiga. Oreste, mi amor, ¿dónde estabas? Si de verdad quieres saberlo, estaba buscando a Valentina. Y para tu tranquilidad no la encontré.